Bien, ¿cómo están? Seguimos en 365 compartiendo la propuesta justamente de esta programación especial de Paraguay TV. Estamos hablando de los logros de gobierno de estos 4 años de gestión del presidente de la República y en esta mesa justamente, mesa de lujo con ministros del Poder Ejecutivo, cuando el tema más importante es justamente la inversión social en la gente. Es un gusto estar aquí compartiendo con todos los compañeros de trabajo aquí mismo. ¿Se ven todos los días ustedes, ministra? No tanto como quisiéramos, decíamos unos minutos antes, pero sí acompañamos todos los logros de cada institución. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Ministro de Justicia, Eder Martínez, ¿cómo está? Un saludo a todos los televidentes, a Ernesto y a los colegas. Ministro, ¿cómo está Humberto? Súper bien, gracias por la invitación y por supuesto, respondiendo a tu pregunta, si nos vemos todos los días, el trabajo obliga a que no nos veamos todos los días. Estamos me gusta, me encanta esa respuesta. Gracias, ministro Humberto Peralta, ministro justamente de la Secretaría de la Función Pública. Nos acompaña también acá al otro costado, ministro de la Industria y Comercio, Gustavo Leite. ¿Cómo está, ministro? Bien, un gusto volver a estar acá. Saludos a la teleaudiencia. Mucho más relajado, ministro, usted, ¿eh? Ya, uno se acostumbra a los golpes. Gracias por compartir con nosotros, ministro. Héctor, ¿cómo está? Ministro de la SAS, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, sí, bien, gracias por la invitación y un saludo a los colegas. Bien, queremos justamente hablar en esta mesa, hablar de los logros. Recordemos justamente que los ejes del gobierno del presidente Cartes, hablamos de la transparencia informativa, la transparencia en el manejo de los recursos, el acceso a la información pública y por sobre todo la inversión social en la gente. Paraguay, país de oportunidades, como lo decía muchas veces el ministro, y estamos justamente en esa faceta, ministra de la Marcela Bacigalupo, cuando hablamos justamente de lo que significa invertir en el país, mostrar el país distinto. Usted lo decía muchas veces, Paraguay centro de eventos a nivel internacional, cada vez más en la vitrina del mundo. Es así, contamos con un plan, con una planificación estratégica que lo venimos llevando adelante entre instituciones y con el sector privado también. Hemos duplicado la cantidad de eventos internacionales realizados en nuestro país y lo más importante, casi triplicado la cantidad de participantes y delegados a esos eventos que nos deja el mayor gasto turístico en nuestro país. Bien, y cada vez más hay recorridos, círculos turísticos. Paraguay está en el centro del mundo, incluso forma parte de la agenda de los grandes operadores de Es turismo. así y como vos mencionaste, cuando hablábamos del desarrollo del país, estamos hablando de una mayor cantidad de circuitos turísticos y otros que se fueron fortaleciendo a lo largo de estos años desde la implementación de Date una vuelta por tu país, que es la campaña de turismo interno, inclusive hemos recibido mayor retorno a esa inversión. Bien, hablando con el ministro de Justicia, ministro, uno de los pilares fundamentales es el acceso a la información pública y la transparencia. La superintendencia de la ley justamente recae sobre el ministerio. Así mismo, Ernesto, todos sabemos que esto se inició por iniciativa ciudadana. Posteriormente el Poder Ejecutivo, el presidente Horacio Cartes tomó una postura decisiva que llevó a que la ley de acceso a la información pública esté en vigencia. En un primer momento se entiende esto como un elemento para sacar a luz hechos que hemos visto de planillerismo, de mal uso de los fondos públicos, pero lo que la ciudadanía tiene que entender ya a esta altura, ya después de 2 años y medio de vigencia, estamos por llegar al 3er año, es que esto sirve como un elemento de mejora de la calidad de vida del ciudadano. Bien. Y es esa a la etapa a la que apuntamos para consolidar y que el ciudadano sea consciente de eso y que efectivamente sienta que le es útil para mejorar su calidad de vida en lo que es salud, educación y todo lo que le ayude. Bien, teniendo en cuenta que el acceso a la información pública es prácticamente uno de los ejes fundamentales de la gestión del presidente de la República, Horacio Cartes, bueno, la cultura también del acceso a la información pública también, ministro. Así mismo. Y es importante señalar que en los 2 años iniciales de vigencia de la ley, si bien todos los organismos del Poder Ejecutivo se han adherido a ella y han sido parte del portal único de consultas, es importante señalar que en este último año hemos tenido el avance muy significativo, por lo que mencionaba, que de acercar a la gente, de que puede ser un elemento de mejora de calidad de vida, que en esos 2 primeros años no han habido casi municipios adheridos al portal de acceso a la información pública. Hoy, en este último año de gestión, hemos aumentado a casi 40 municipios adheridos al portal de acceso a la información pública, con todo lo que ello conlleva, que el ciudadano está en condiciones de ver el uso de los fondos FONACIE, por ejemplo, tan importantes para lo que es educación, merienda escolar, y cosas que son importantes para la calidad de vida de la gente. Enseguida el ministro Humberto Peralta va a hablar al respecto también porque tiene un capítulo aparte, pero también queremos hablar con el ministro de Industria y Comercio. Ministro, ¿cómo está?
Bien. Paraguay, país de oportunidades, promoción del trabajo, inyección de capital y por sobre todo la búsqueda de un Paraguay distinto, donde el sector privado se integra al sector público y trabajan de manera conjunta. Creo que el gobierno del presidente Cartes logró hacer realidad lo que él dijo en campaña. Él dijo, vamos a hacer un nuevo rumbo. Este no es un gobierno que hace más de lo mismo. El veto a la ley salvaje de locos, de la condonación / subsidio que se dio la semana pasada, lo pinta el presidente como es. Hubiera sido muy simpático repartir plata a la gente, pero la responsabilidad viene primero. En Paraguay todos le ayudamos a los paraguayos, somos muy solidarios, le vamos a ayudar a pagar su cuenta, vamos a refinanciar, pero a los paraguayos no nos gusta pagar la cuenta de otro por imposición de unos cuantos en el Parlamento. El presidente supo comprender eso, el presidente logró que Paraguay, que era un diamante en bruto, esté posicionado hoy en el mundo como un país donde se puede trabajar. El mismo Paraguay del 2013, que era Cachiay, hoy es medianamente serio en el 2017. ¿Y quién gana cuando hay oportunidad de trabajo? La gente. A eso vamos a llegar. Acá está Héctor, que ha hecho un trabajo fantástico, llegando a los más desprotegidos de Paraguay. Nosotros estamos contentos, yo te diría, porque estuve revisando antes de venir, porque también voy a tener otras intervenciones con colegas tuyos un poco más incisivos o contra. Podemos hacerlo, pero no es lo que no hay un solo indicador de gobierno en el que este gobierno esté peor que los gobiernos anteriores. ¿Y eso a quién refleja? Refleja en la gente. Ahora, como dijo el presidente ayer, ¿llegamos a todos? No. ¿Éramos Suecia? ¿Éramos Suiza en el 2013? No, éramos Paraguay con nuestros vicios. ¿Estamos mejor? Humildemente creo que sí. Y podemos sostenerlo con números fehacientes. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de esos logros, ministro? Cuando hablamos de estabilidad económica, cuando nos ven de fuera, dicen, Paraguay es un país fértil para la inversión de capitales, la promoción del trabajo. El paraguayo, usted lo dijo varias veces, el paraguayo es muy trabajador. Es el más trabajador de la región, sin duda. Yo acá estaba mirando, el economista jefe de Naciones Unidas dice que Paraguay encabeza la ampliación de la clase media en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que el subempleo, que es gente que no tiene trabajo formal de 8 horas todos los días, que era 18% cuando asumimos el gobierno, y hoy es 12%, quiere decir que más o menos 600.000 paraguayos se pasaron de una cuasi informalidad a un empleo digno. Y eso es destacable porque esa es gente que ahora comienza a consumir. A ver, te hago unos números básicos. A ver. Creció el combustible, el consumo de combustible 40% en los últimos 2 años. ¿Quién compra combustible para derramar? Creció el consumo de cemento aproximadamente a 15% por año en los últimos 2 años. ¿Quién compra cemento para tirar vitos? Bajó el precio del pasaje, tenemos el combustible de mejor calidad y mejor precio de la región. Creo que nos hemos puesto a la gente en primer lugar. Hoy miraba el informe del ministro de Obras Públicas, 600 unidades nuevas de transporte público, de las cuales 300 de los son inclusivas, tienen aire acondicionado. Estamos mejorando ahora. Vuelvo a decir siempre, la gente quiere que tengamos un país perfecto. Y yo miro a veces los debates en Alemania, un país al que admiro mucho, y en Alemania tampoco están contentos con su gobierno y tampoco son perfectos. Estamos en un proceso de construcción de institucionalidad. Y en ese sentido yo digo, sostengo y lo puedo demostrar, es el campeón de la región, el único país que va a crecer más o menos a 5% de promedio en los últimos 5 años de la administración Cartes. O sea, los otros ministro, no. ¿se ha logrado una mayor confiabilidad de la gente una seguridad jurídica necesaria como para, por ejemplo, abrir una empresa? Yo creo que en los temas básicos sí. Ahora, es evidente que la justicia también tiene mucho que mejorar. Nosotros somos miembros del Ejecutivo. El Legislativo tiene sus penurias, sus demonios y sus deudas con la gente. El Judicial también. Nos encantaría ser mucho más seguros, pero comparado a la región, yo miro y digo siempre, ¿por qué en Paraguay hay crecimiento económico? ¿Por qué en Paraguay crecieron 35% la cantidad de supermercados? Quiere decir que algo está pasando. Ahora, cuando me dicen, pero fulanito en tal lugar, y sí es cierto, estamos en deuda, pues mientras haya uno al que no le haya llegado los programas sociales que maneja él, o la oportunidad de trabajo a lo mejor en la industria de turismo, y estamos en deuda con esa persona. No, hay un crecimiento gastronómico, hay un crecimiento hotelero, hay un crecimiento de negocios en horas de la noche. Asunción se ha convertido en otra ciudad, prácticamente una ciudad que vive de noche con actividades. Y no es porque Ferreiro haya hecho eso. No.
No, es parte del total. Y hoy, no sé si te va a llegar el material, te envío un material sobre Salto del Guairá, que hoy recoge la red de récord de Paraná. Y habla maravillas del Paraguay, que hace 4 años era el país de la falsificación y la piratería. Algo hemos cambiado y eso es bueno para todos. Ministro, estábamos hablando de Impasa también, el modelo en la producción de alcohol para Petropar. Petropar vende un producto mucho más barato y más accesible. Sí, no sé si hay imágenes. Tenemos imágenes. Yo creo que esto que está ocurriendo en Toropirú, una compañía de Guayaidí, un distrito de San Pedro, otrora olvidado San Pedro, hoy privilegiado casi diría yo por el gobierno del presidente Cartes, en diciembre iniciábamos la obra de una alcoholera. La misma alcoholera que Lugo prometió con plata de la Petropar, que él quebró con Nicanor, hoy la está haciendo el sector privado. ¿Y por qué la está haciendo el sector privado? Porque hay credibilidad. ¿O acaso el sector privado es tan tonto que va a venir a meter 80 millones de dólares en un lugar donde no se puede trabajar? ¿Y quién se va a beneficiar? El pequeño agricultor de los distritos. Sí, señor, ese es el día que estábamos allá con el gobernador Vicente Rodríguez, con toda la ciudadanía de San Pedro, que clamaba a gritos una gran industria, porque una gran industria puede comprar toda la producción de la pequeña finca familiar, que es el motivo de nuestros debates en los últimos días. Entonces, este es un gobierno que se ha fijado la meta de las cadenas productivas. Hoy la mandioca tiene buenos precios, tiene salida. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a la chacra de la mandioca y le hemos juntado al productor de mandioca con el dueño del supermercado. Y entonces el mandioquero paraguayo tiene mejores precios. Y así va a seguir ocurriendo. Lo que está en juego es, queremos este Paraguay de trabajo con nuestras luces y sombras, porque somos seres humanos, o queremos el viejo Paraguay. Y eso es lo que está en juego ahora en las próximas elecciones. Nosotros sostenemos que este es el modelo que hay que profundizar. O sea, hay una credibilidad en la gestión. Yo creo que sí, y los números dicen, si yo tuve que firmar casi 1.600 millones de dólares de nueva inversión que se benefició con la ley 60, y quiere decir que le está invirtiendo en Paraguay, y la mitad de eso es plata de paraguayos. Quiere decir que no somos el país perfecto, no vamos a venir a hacer hurra y decir, qué bien que estamos, pero en la región estamos bien, el mundo está chato, no hay muchos países que crezcan como Paraguay, y si la clase media crece, y como te di los datos, la gente está encontrando oportunidad para realizarse en Paraguay. ¿Y por qué no hablamos también de las becal? ¿Cuándo vimos nosotros 1.000 jóvenes paraguayos estudiando en las mejores universidades del mundo? Entonces, estamos tratando de atacar todo. Si vamos ¿cuánto tiempo el programa? Lo que usted diga, ministro. Tenemos todo el tiempo para tenemos que hablar, porque acá están señores que tocan la realidad social. Y justamente hablando con el ministro Héctor Cárdenas, ministro de la SAS, uno de los ejes emblemáticos es la inversión social en la gente, o sea, una buena formalización de la economía, una buena recaudación, un combate a la evasión y un mejoramiento de la inversión, no un gasto, sino una inversión a través de programas emblemáticos de la SAS, ministro. Así mismo, y te voy a dar números. En términos de pobreza, quiero decir, porque a veces se trata de instalar políticamente que el gobierno de Cartes aumentó la pobreza, y es todo lo contrario. Y yo les desafío a todos que miremos los números, y los números de hoy son los más bajos en 5, en 10 y en 20 años. Hubo un pequeño, leve aumento, pero comparado con el mismo gobierno de Cartes, y se tomaron de eso para decir un gobierno que aumenta. Pero jamás el país tuvo los datos que tiene hoy de pobreza en términos de que son los números más bajos de hace 20 años. Con relación a programas, se han duplicado emblemáticos como Tecoporá, que tiene 12 años de vida, en 3 años y medio prácticamente se duplica la cantidad de familias protegidas. Si hablamos de lo que me decía antes el presidente, quiero que deje de ser discurso, la población indígena, quiero que sean atendidas, pasamos de una cobertura del 3% al 94% en 3 años y medio de gobierno. O sea, era puro discurso. Los más pobres, los más vulnerables, los dueños ancestrales de las tierras. Revisar programas básicos de protección y no estaban. Hicimos grandes depuraciones. No se puede hablar del programa de pescadores de 27.000, 3.600 y algo. Decía usted, ministro, disculpe, usted decía usted también el tema de la bancarización justamente de las familias beneficiadas por los programas Tecoporá y Tenodera específicamente. Tenemos tanto que contar. O sea, el tema de la bancarización, las familias recibían su cobro y figuraban en una planilla, pero no existían financieramente, lo incluimos financieramente. Hoy tienen una cuenta básica de ahorro.
Una señora en San Juan me decía, ministro, mi hija trabaja de empleada doméstica y cada 4 meses me envía 1 millón de guaraníes, pero por colectivo, y le cobraba 100.000 guaraníes. Hoy recibe esos 1 millón de guaraníes entero, no 900.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque ella tiene una cuenta básica de ahorro. Y su hija viene acá a cualquier sucursal del banco y lo deposita en su cuenta. Hoy el 10% de las familias de Tecoporá tienen seguro de vida, como tenemos cualquiera de nosotros, y seguro de sepelio. Las familias pobres son las más vulnerables. Muere alguien, y la catástrofe es que muere el ingresante principal de esa familia, pero muere el niño o se enferma grave. Lo venden todo lo que con muchos años pudieron conseguir, empeñan o le deben favores políticos de por vida a la gente de la región. Entonces, ese tema emblemático, en octubre nos están invitando en Estados Unidos a presentar esa experiencia. Tenemos otras, la familia de Tecoporá hoy empiezan a tener tarjeta Visa internacional. Pueden quitar de cualquier cajero del país y pueden comprar como cualquiera de nosotros. Hoy estamos transfiriendo a Bahía Negra por teléfono. Están cobrando por billetera móvil. Redujimos de casi 5% el costo a 1,61, 3 veces menos. El tema de combustible, en el 2013 se gastaba 2.000 millones. Nosotros duplicamos ya el 2016 y gastamos el 25% de lo que se gastaba antes. Creamos programas nuevos que buscan dar capacidades a las familias para que ellas mismas aprovechen estas oportunidades que existen en el mercado, y de esa forma su salida de la pobreza va a ser sostenible. Y hay muchos temas más que podemos hablar, pero lo que quiero hacer énfasis es que los números hoy de pobreza y pobreza extrema son los más bajos de toda la historia del Paraguay. ¿Cuáles son los porcentajes, ministro, de migración de la extrema pobreza a mejores condiciones o estándar de vida a través de los programas justamente de la ciencia? Los números gruesos son, pobreza extrema en los 5 últimos años se redujo en un 51% y la pobreza total en un 22%. Ahora, por ejemplo, hicimos unos análisis quitando el aporte de Tecoporá en pobreza extrema y hubiera aumentado la pobreza extrema en un 25%. En zonas rurales si no existían los programas de transferencia. Tecoporá y adultos mayores, por ejemplo. Pero lo importante de esto no es la transferencia en sí, como suelo decir, lo más importante es lo que se da por la corresponsabilidad. Es ese 1, 5 o 10 años más que va a permitir insertarse en una empresa, aprovechar otras oportunidades que le da el mercado, un niño mejor nutrido, porque no le falta tanto nutrientes, un niño más sano porque tiene el esquema de vacunación al día. Eso es lo más importante de Tecoporá, no tanto o no solo la transferencia, que sí contribuye a su seguridad alimentaria, pero la corresponsabilidad es lo que le da potencia a ese programa y es la base de un sistema de protección social. Esto no tiene que ser Tecoporá solo, sin educación, sin salud, sin el MIC, sin el MAC, no es nada. Esto tiene que ir conectándose a mini pymes, a esos emprendimientos a nivel local que tienen turismo, otros, el MAC. Inclusión financiera, conversión de las personas beneficiadas como sujetos de derecho y sujetos de crédito. Absolutamente. O sea, pensamos a veces que nosotros somos los que necesitamos servicios financieros. Ellos son los que necesitan mucho más que nosotros. Y el ejemplo es ese caso que comentaba de la mamá de la empleada que trabaja en Asunción, que le salía el 10% su transferencia. Hoy es gratis. Hoy es gratis. Gracias, ministro. Ministro Humberto Peralta, ministro de la Función Pública. Bueno, con su gestión se inicia el proceso de selección de los nuevos funcionarios públicos. Tenemos estadísticas, 3 ejes fundamentales. Modernización del Estado y por sobre todo la transformación del funcionario en un servidor público. Claro, hay 2 palabras claves. Lo primero tiene que ver con meritocracia. Ahora es habitual, y aquí los ministros saben, no me van a permitir mentir, hay que pasar un proceso de concurso para incorporar personas dentro de la administración pública. Así como vino a quedarse la transparencia, la meritocracia también es un gran esfuerzo, un gran logro del presidente Horacio Cartes, y eso doy cifras, completando aquí lo que dijo Héctor de referencia. Acabamos de firmar hace 2 días una serie de vinculaciones en el programa Tecoporá, todas personas contratadas por el proceso de concursabilidad. En 5 años anteriores al 2013 no se concursaron más de 23.000 cargos. Hoy superamos 45.000 cargos concursados en la administración pública, que no implica una renovación total de esa fuerza laboral. No, la gente busca mejores condiciones, salen eventualmente de una institución, salen de esta situación de precarización que también existe. Hay personas que
bajo mucho tiempo estuvieron contratados, tuvieron la oportunidad de ingresar a un empleo permanente. Por eso instalo el concepto, primero, meritocracia. Segundo, para complementar el esfuerzo del Ministerio de Justicia en materia de transparencia, estamos a punto de lograr uno de los datos más codiciados e importantes a nivel mundial que un país puede tener, que es la totalidad del funcionariado público. Llegamos, de los 254 municipios, tenemos casi 224 municipios. Me queda más o menos 30 municipios para poder decir misión cumplida. Hoy, a esta hora, tenemos el dato exacto de cuántos servidores públicos hay en Paraguay. Con el ministro de Industria solemos compartir siempre. Otro de los logros, la contención del gasto público en materia salarial, y eso implica la cantidad de servidores públicos también, porque más allá de la herencia que los anteriores presidentes, era muy fácil ser buen político, entendido en términos de lograr un ingreso de 30.000 o 50.000 o 80.000 personas. No, este gobierno dice, contenemos el gasto público en ese sentido, 2.000 personas menos, alrededor de 280.000 servidores públicos tenemos a nivel país, pero hay una contención del número de servidores públicos en la administración pública. Lo último que quiero mencionar, dije el tema de transparencia, porque hoy se sabe información sobre salarios, y no solamente salarios. Hoy uno puede desafiarle a cualquier ciudadano a decir dónde hay un planillero, y tenemos clic, el portal de datos, varios portales de datos abiertos, no solo de función pública, hay de Hacienda, el acceso. O sea, el mejor buscador del funcionario es el que ofrece la función pública ahora, ya no son los medios de comunicación. Muchos nos criticaron por el reloj biométrico, diciendo que no íbamos a tener éxito. Sin embargo, de los 254 municipios, hoy les puedo decir, 240 tienen, hasta el municipio de menores recursos, tienen reloj biométrico, y aquí saben los ministros que en todas nuestras instituciones eso es una regla y es parte de lo que, reitero, construimos institucionalidad. Ministro, lo que decía ya, relacionando con lo que decía el ministro de Justicia sobre el ejercicio del acceso a la información pública, la transparencia, también los municipios que no cumplen, obviamente, de manera efectiva con lo que tienen, son exhibidos de estos datos públicos. Por supuesto, tenemos el ranking de 3 municipios. Uno de ellos ya dijo, no, voy a empezar a cumplir, el municipio de Cerrito. Estas son cuestiones que a veces son herencias familiares. La actual intendente de Cerrito en el departamento de Ñembucú tiene una deuda familiar, porque el anterior intendente, antes del 2015, era su hijo. Entonces, tienen una deuda familiar de casi 450 millones. Acaban de pagar el mes pasado, finales del mes de julio, 13.600.000 la primera multa, y por supuesto hay una voluntad política diciendo nadie quiere estar fuera de este proceso de cumplir con las leyes. Menciono el caso del fiscal general del Estado, que también tenía entre procesos de temas pendientes, porque cuando hay aspiraciones políticas, porque estamos en una antesala política, uno dice, no, ¿qué temas pendientes tengo, civil o políticamente, en cuanto a derechos o ejercicio de derechos? Y para ver ejercicio de derechos tenemos que ver obligaciones. Si tengo obligaciones pendientes, me tengo que poner al día. Así que solo en eso el Estado puede llegar a recaudar 6 millones de dólares, que nuevamente la prioridad del gobierno va a ser entre inversiones y gasto social concretamente. Ministro Leite. Fantástico. Yo creo que, no, me animo a debatir con quien sea que tenemos mejores indicadores. Pero tener mejores indicadores no es todo. Estamos haciendo más con menos. Porque desde el punto de vista de la relatividad que habla acá el ministro, a ver, entre Nicanor y Lugo nos enchufaron 80.000 empleados públicos nuevos. Y Cartes sacó en términos brutos 2.000. O sea, paramos la inercia, pero nuestros indicadores siguen siendo mejores que con los que tenían antes. Entonces yo creo que hay un nuevo Paraguay, despunta un nuevo Paraguay. Hoy a mí me puede escribir alguien y decir, Leite, vi que estuviste en Brasil, quiero saber en qué hotel te quedaste, quiero saber cuánto gastaste en tu almuerzo. Y eso es bueno. Y eso es bueno que la gente... No, estoy obligado a responder en 48 horas. Y es bueno que la gente pueda requerirle a sus autoridades. Che, en el fondo la gente nos está pagando el sueldo. Vamos a discutir si es mucho o poco el sueldo. ¿Eso se publica, ministro? Todo el detalle, no solo de salarios básicos, sino viáticos, transferencias, viáticos. Viajes. Hay que preparar informes al respecto. Por lo tanto, si uno no fue, existe la obligación de la devolución total. Por lo tanto, estamos realmente construyendo institucionalidad, y eso es importante. El acceso a la información pública es algo que ojalá la ciudadanía pueda valorar en su justa dimensión y decir, nunca más este tipo de situaciones es lo que era antes. Pero yo quiero hacer hincapié. ¿Recuerdan cuando esto se puso en práctica y hubo una duda sobre si Itaipú y Yacyretá entraban? Sí, van a entrar.
porque era un tema binacional. ¿Y qué hizo el presidente Cartes? Le llamó al director de Itaipú. Sí, me Al acuerdo. director ya dice, mañana van a publicar. Así fue. Ambos desistieron de las inconstitucionalidades que habían deducido ante la sala Y eso es constitucional. liderazgo, esa es la Claro. famosa voluntad política. Por orden del Sí, hubo presidente. un acatamiento ya Sí, señor. incluso Estaban- a una habían normativa, a accionado una ley. y se les dio Constitución la- Nacional y acceso a la información pública. Así mismo. Pero era una línea, o sea, yo me animo a entrar ahora para decir, el 27 de diciembre de 2013, apenas 4 meses de haber llegado, nosotros publicábamos ya la lista de pescadores, por ejemplo. Enero de ¿Puedes dar el dato 2014. para que la ¿Qué ciudadanía había en esa tenga, lista, ministro? A ver. Y había Porque ahí había docentes, funcionarios había públicos, directores, concejales, había todo. dueños de empresas, había dueños de 500 cabezas de ganado, había de todo. Políticos, Operadores. concejales, intendentes, de todos los colores. Entonces era algo injusto que se le cargaba a la ciudadanía. Más de 20.000 personas dejaron de percibir ese subsidio, que si le calculas a 1 millón, que es lo más bajo, son 20.000 millones de guaraníes. Por año. Por año. Que a veces es el presupuesto de toda una institución, ¿verdad? Un programa pequeño de la SAS. Y todo lo que se ahorró en compras, o sea, más con menos, como decía Gustavo, o sea, en compras de terreno. Hay una exministra que está presa. Sí. O sea, mira, sí, hay cuento que contar. Estuvo a su Acá cargo. se compraron tierras inundadas, inundables, por precios que no correspondían. Ministro. Ahora, un terreno no se compró. En todos los asentamientos se ahorró. Y no es eso lo importante. Lo importante es que dimos oportunidad para que 7.000 familias, que de las 20.000 viviendas que construyó Senávita, sean en los asentamientos de la SA, que eran villas donde nadie quería entrar. Es dignidad. ¿Cuánto es para el la gente. crecimiento de la inversión social del Estado como consecuencia de todo este trabajo a nivel país? Estamos hablando de transparencia informativa, mejoramiento del gasto de la inversión, perseguir justamente el mal gasto que teníamos en años anteriores. Mira, Cuando hablamos justamente y el destino justamente a Ya. través de los programas de la SAS. Mira, yo voy a meter dos elementos. Uno, el tema del ISO. En el año 2014 la SAS fue la primera institución que certifica un programa social en Paraguay y en el Mercosur. Me acuerdo que estaba en el Palacio y Michelle Bachelet le llama al presidente para felicitarle. Fuimos el segundo en América Latina. Fuimos la primera institución que tuvo 5 en MESIP. No solo la institución, este gobierno llegó a tener 5 en MESIP, varias instituciones que estamos acá. O sea, y el MESIP se implementa hace 10 años, en el 2007 se empieza, ¿verdad? Y este gobierno, porque dijo, esto es en serio, señores, y llegamos. Y todo eso hizo que ganemos todas las instituciones en eficiencia. Puedo hablar de números pues, de cada programa por distrito, podemos hablar, pero el tema que también quiero instalar, tenemos limitaciones. En abril sale el decreto de delineamiento del presupuesto donde te dice hasta 5% puede crecer y tal. Pero la SAS creció en este periodo de gobierno casi 70%. ¿Qué te dice eso? ¿Y quién decide eso? ¿Quién se sale de esos topes? Es el presidente de la República, Horacio Cartes. Entonces, la prioridad de lo social, la muestra está ahí. La muestra está en haber duplicado en menos de 4 años programas que nacieron hace 12 años. Las depuraciones y otros tantos elementos que hacen a la mejora de gestión. Bien, y esa credibilidad hace que también el turismo crezca. Ministro, ¿usted quería decir algo al Sí, respecto? justamente, Ernesto, comentarte que gracias también a la industria turística es que podemos hacernos cargo de este tipo de programas sociales. Esos 1.300.000 turistas que ingresan a nuestro país dejan aproximadamente $500 millones año. Y hemos crecido desde el año 2015 al 2016 un 85%. Mejores puestos fronterizos, mayor sinergia con el sector privado, mayor promoción a nivel internacional. Y el turismo interno también ha generado una dinámica económica dentro del país que arroja aproximadamente $115 millones. ¿Dónde se encuentra esto? Esto queda en el país, ingresos de divisas internacionales. O sea, en la economía interna. La industria turística es una de las industrias que inyecta a la economía del país esa dinámica que necesitamos para poder hacer frente a los programas sociales. Bien, el crecimiento también de las posadas, ministra. Muy bien. Es reconocido a nivel internacional. Reconocido a nivel internacional, más de
160 posadas turísticas, más de 1.600 camas que viene a fortalecer el programa de turismo interno. Y no solamente hablamos de las posadas turísticas, que está muy involucrado el tema del empoderamiento de la mujer y la dinámica económica, la gobernanza, que son los gobiernos locales, sino también hablemos de turismo joven. Hoy están los jóvenes empoderados en trabajar la identidad de sus regiones, de sus ciudades. Hay más de 20 grupos de jóvenes trabajando juntos, liderando los circuitos turísticos. Eso no veíamos antes. Es decir, todos esos ejes estratégicos del gobierno del presidente Horacio Cartes nos han colocado en caminos como para responder y orientarnos a resultados. No solamente quedarnos en planificación, sino resultados concretos. Y en materia de turismo es productos turísticos concretos. O sea, hay una emergencia juvenil a nivel de conquista del Paraguay. Es así, definitivamente. Bien, hablando de la industria del turismo, ministro de Industria. Yo siempre miro a Europa, porque Europa es más o menos un museo a cielo abierto. Vos tenés España, un país de 60 millones de habitantes con 70 millones de turistas. Y si los 70 millones de turistas te gastan 1.000 euros, son 70.000 millones de euros. Así mismo. Es fantástico lo que se está haciendo. Creo que la visión de Paraguay estando en el centro tiene que asumir su rol de centro. Pues si hay cosas que este gobierno hizo, bueno, ¿de qué vamos a vivir los paraguayos dentro de 30 años? Vamos a fabricar alimentos para el mundo, vamos a hacer la fábrica de la región, vamos a asumir nuestro rol de centro logístico y vamos a hacer una industria forestal de reciclaje de nuestra madera poderosísima. Le estamos dando rumbo, pero al respecto una pregunta, Héctor fue muy humilde allí. Pues yo hablaba con Santi Peña, nuestro candidato, y estoy seguro que va a ser el futuro presidente. En el Ministerio de Hacienda, de cada guaraní, no hay céntimos ni centavos, pero hago una reflexión, de cada guaraní que entraba en impuestos en el año 2013, se gastaban 85 centavos en sueldos. Sí. Hoy se gastan 70 centavos en sueldo. Quiere decir que el ingreso por un 15% se pudo revertir e ir al gasto social. Entonces, esa es la diferencia que se empieza a ver. La gente dice, ¿por qué hay más casas? Y no somos unos genios, porque hay voluntad política y porque se desvió el gasto a funcionarios públicos y en vez de funcionarios públicos, a la gente. Yo creo que lo que va a quedar claro en este gobierno, este es el gobierno que puso a la gente primero. Y se nota en las acciones. Todo lo que hacemos es para la gente. Itaipú, ayer decía Spalding, dejamos de gastar 10 millones de dólares al año para alquilar autos que se quedaban en el parking y eso se fue a ambulancia. Pasamos de 146 ambulancias a 350 ambulancias y 25 ambulancias de terapia intensiva. Esos son logros para la gente. En la ambulancia la gente no sale a pasear. En la ambulancia les salvamos vida a paraguayos. Entonces, creo que ha habido un cambio trascendental. La vara va a quedar muy alta para el próximo Ministro, ¿cuántas gobierno? ensambladoras tendríamos de ensambladoras vehículos paraguayos? 0. Ahora tenemos una que está funcionando full, una que está comenzando a operar y una tercera que va a iniciar operación el año que viene. Cuando nosotros llegábamos no se ensamblaba nada en Paraguay, se ensamblan camionetas, se ensamblan autos, se ensamblan tractores y próximamente se van a ensamblar minivans, que te va a servir también para el turismo. Yo creo que ese no es el tema. El tema es que quien quiso trabajar en Paraguay encontró tranquilidad para hacerlo. Hoy quien tiene formas de trabajar, un taxista, puede ir al banco de fomento y decir quiero comprarme un auto ensamblado en Paraguay y le van a dar un crédito al 9%. ¿Y cuánto vale poder tener un auto nuevo? Al turista le gusta andar en el auto lindo. Así mismo. Y entonces el taxista ya se da cuenta que quiere un auto nuevo porque entonces la gente, con aire, entonces la gente se sube más y hace más viaje. Ese es el dinamismo económico, eso es lo que tenemos que celebrar. Que falta mucho, y claro que falta mucho, pues siempre digo, no éramos Neo Suiza en el 2013. Y la gente que está en contra te dice, pero falta... Y nadie lo niega que falta, pero no neguemos tampoco lo que se hizo. Hemos dejado un rumbo y la vara está muy alta. El próximo gobierno va a tener muchísimos problemas para sostener este nivel. Y eso es bueno para la gente también. Bien, ministro Martínez, ¿cómo están los niveles de reinserción de los paraguayos que se encuentran justamente en situación en los recintos penitenciarios, cuando hablamos de la reinserción y la recuperación justamente de nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, Ernesto, como punto de partida tenemos que señalar el déficit en materia de edilicia que hemos heredado era demasiado importante.
De más de 12.000 personas privadas de libertad, teníamos nada más que 6.600 espacios en el sistema de adultos. Y es una falacia decir que se puede atender a esas personas de la manera de vida con falta de espacio físico. Todos sabemos que enseñar habilidades, inculcar valores, que es un trabajo muy complejo para este tipo de personas que han sido excluidas de la sociedad y que por algo cayeron en el delito, no se puede dar en el contexto del hacinamiento. Entonces, eso hemos atacado de manera muy decidida. Y hoy podemos decir que, por ejemplo, en el sistema de menores, hemos saldado una deuda histórica del Paraguay que viene ya del año 2001, con los famosos incendios del Panchito López, que ningún gobierno se ha ocupado. Tenemos sanciones de organismos internacionales de derechos humanos desde el año 2006, sanciones firmes. Y ha sido este gobierno el que hace muy poco tiempo ha inaugurado unas instalaciones modelos, ejemplos a nivel internacional en la ciudad de Itagua. Y todo eso considero que es una inversión social no solamente para esas personas que merecen una segunda oportunidad, sino también para la situación que una vez que estas personas vuelvan a la sociedad. Y está el llamado a licitación, es cuestión de semanas, tenemos el pliego casi listo. Una inversión de $70 millones, de vuelta vamos a lo mismo, nunca nadie se ocupó de esto. Hay una marca ya registrada como propuesta, incluso como para exhibir, ministra, también. Estamos hablando de la marca que se elabora justamente en el Buen Pastor. El SINAFOCAL ha ingresado, el SNPP ha ingresado, o sea, hay un proceso. Tenemos becas de estudios con el Ministerio de la Juventud, entonces es bastante importante todo lo que estamos abarcando en ese contexto. Bien, y también hay un proceso de selección de los guardacárceles a través de los concursos, ministro. He visto justamente en Paraguay concursos. Hemos instalado no solo en el ámbito administrativo, porque a veces, y en los últimos días, aquí van a coincidir los colegas, es como que hablar del funcionario público es un poco despectivo. Y ahí sí reivindicamos desde este gobierno necesariamente la labor importante del servidor público, porque están comprometidos con los objetivos más allá del gobierno o las autoridades de turno en diferentes instituciones. Ese paso de asumir el rol de lo que mencionaste inicialmente, Ernesto, ser servidor público, es una cuestión que marca un sello de calidad absolutamente diferente. Hay una nueva generación de jóvenes también que está teniendo oportunidades de ingreso en la administración pública, eso está comprobado en diferentes instituciones públicas. Por supuesto, enhorabuena, la inversión en capital humano que sigue haciendo el gobierno con la apuesta a formación en el exterior, porque eso va cualitativamente a mejorar y, como muy bien dijo el ministro, eleva la vara a un estándar de gestión y de expectativas ciudadanas, porque la ciudadanía siempre espera algo más, algo adicional. Un valor agregado. Un valor agregado. Y ahí está presente el servidor público. De repente nos olvidamos que hay gente que da su vida, y no me refiero solo a servidores públicos, militares y policías, sino en diferentes otras instituciones que de madrugada, a cualquier hora, están cumpliendo una función importante. Eso es relevante para el funcionamiento institucional. Gracias, ministro. Ministro, una cuestión más, Ernesto. Nosotros entendemos que el punto de partida inicial fue dotar de las instalaciones físicas necesarias, pero a la vez estamos encaminados a tener una escuela de formación penitenciaria, una academia de formación penitenciaria con una malla mínima de 6 meses. Eso ya está encaminado, tenemos un consultor que ha implementado algo similar en otro país, un consultor internacional, y estamos diseñando esa malla y también trabajando con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Humberto Peralta también, en que los nuevos funcionarios sean efectivamente formados para la tarea y que no sea nada más una visión de que a mí no se me escapa uno y está todo bien, que sea solo en materia de seguridad. La tarea es mucho más compleja y es eso a lo que apuntamos, y espero que en muy poco tiempo también con la Ley Orgánica Penitenciaria podamos tener mejores... ¿Sería una licenciatura de la labor penitenciaria, ministro? No podemos hablar de una licenciatura cuando hablamos de una formación de 6 meses, pero eso es un avance muy importante. Podemos señalar que durante mucho tiempo la tarea del guardiacárcel ha sido la de darle un puesto laboral a alguien que ni siquiera tenía el bachillerato concluido. Ya en este gobierno se ha exigido por lo menos el bachillerato concluido. Han habido cursos de formación no solamente para los funcionarios antiguos, sino todos los que han ingresado al sistema desde el año 2014, comienzo de 2014, han sido capacitados. No es lo ideal el tiempo de capacitación, pero apuntamos a que sea una capacitación a tiempo completo de 6 meses. Bien, si tuviéramos que, centralizar en un logro fundamental en cada una de sus gestiones a lo largo de estos 4 años, ministro, ¿cuál sería, por favor?
ministra? Un resumen sería, más gastos turísticos al país, más ingresos de turistas internacionales, una dinámica muy interesante en torno al turismo interno, no vista antes, pero grandes desafíos para los años que nos vienen. Paraguay, destino de reuniones, mayor conectividad, programas de turismo fluvial, productos de turismo fluvial, planificación estratégica sostenible. O sea, tenemos cada vez también una presencia de turistas extranjeros, o sea, Por supuesto. se nota eso en la zona sur del país especialmente también. Exacto. Y eso es muy importante lo que vos decís, porque cuando hablamos del país no nos circunscribimos solamente a la capital, que es Asunción. Estamos hablando de que hay capitales departamentales como Encarnación, Ciudad del Este misma, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Pilar con todas sus luces y sus sombras, el Chaco paraguayo, todas las obras de infraestructura turística. Y por sobre todas las cosas, el turismo también acompaña, lo que decía el ministro Leite, mayor inversión paraguaya en la industria turística. Mira, hablando justamente de eso, entonces hay una potenciación de lo que es el turismo nacional, hay atractivos y hay una nueva visión de lo que es el Paraguay, como lo decía el ministro de Industria, Gustavo Así Leite. mismo. Y sobre todas las cosas, decir, ¿somos un país perfecto en materia de turismo? Por supuesto que no lo somos. ¿Qué país lo es? Hay algunos países que están volviendo a lo que nosotros éramos inclusive. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Definitivamente sí. ¿Falta más? Sí, falta más. Pero lo importante es tener la confianza del sector privado, de la gente. En materia de turismo hablo del paraguayo, que el paraguayo consuma su país en términos de turismo interno y sobre todo la confianza a nivel internacional, mayor compañías aéreas que nos aumente, que nos dé la posibilidad de que haya mayor cantidad de turistas internacionales. Hay una certificación internacional, ministro. Yo diría credibilidad. ¿En qué centraliza usted? Yo creo que credibilidad. Si no hay credibilidad no se puede crecer. Para crecer necesitas inversión. No se puede crear empleo si no generas inversión. Y no va a haber inversión si no hay seriedad. Y la seriedad es algo percibido, es la credibilidad. Hemos cambiado un país cachiay, furgón de cola del Mercosur, a ser el motor. No voy a decir que es envidiado, pero yo digo que hoy nos miran diferente en el resto del mundo y con más razón nuestros vecinos. Nuestros vecinos hoy saben que en Paraguay el que viene puede venir a trabajar, va a prosperar. Es un país de prosperidad, hemos traspasado el umbral del paisito ese escondidito a transparentarnos para poder crecer. País serio. País serio. Ministro... A ver, lejos de la seriedad que tiene una Suecia o una Suiza, no, claro, pero infinitamente mucho más serio que el 2013. Mucho más serio y más confiable. Totalmente, o si no, no hubiera habido la inversión que hay. Ministro Héctor. Mira, la palabra sería más familias protegidas y más familias dignas. Consideración de grupos excluidos que estaban en el discurso. Yo mencioné solamente las poblaciones indígenas. Podemos hablar también de poblaciones con discapacidad, familias que vivían en villorios que no eran dueños de nada y eran terrenos comprados por el Estado, no tenían ni medio papel, hoy tienen casas dignas. Pero el gran desafío es fortalecer, porque de hecho ya es una plataforma Tecoporán y otros programas de otras instituciones también, un sistema de protección y promoción social. Tiene que haber mucha claridad de que hay personas que hoy se están ahogando y no le puedes decir, espera, no, te voy a enseñar. Pasarle la mano, hacerle sentar, hacerle comer algo para que entienda lo que le va a enseñar. Entonces, programas de protección unidos a programas de promoción para que eso genere inclusión económica. O sea, no pensemos que la familia, que existe magia, existe alguna magia, pero tiene que haber procesos. O sea, la familia tiene que estar nutrido, tiene que estar educado, tiene que estar sano, y así se aprovechan las oportunidades que genera el mercado, sea el privado o sea el público, porque como mercado, nosotros como público generamos muchísimo mercado también, que las familias que participan en varios programas de la SAS aprovecharon. Bien, gracias, ministro. Ministro Humberto Peralta. El presidente decía lo público en público, así que realmente antes era secreto de Estado. La propia Secretaría de la Función Pública no sabía cuánto ganaba un compañero. Hoy eso es algo instalado en cuanto a transparencia, y quiero agregar el tema de profesionalismo en cuanto a mejora sustancial de la efectividad y eficacia en nuestras instituciones públicas. Comparto plenamente, Paraguay va a ser medido al final de este año por el Índice de Desarrollo del Servicio Civil
que de hecho estimamos vamos a tener esos indicadores que ya nos comentó aquí el ministro de Industria, van a ser positivos. Hay cosas por mejorar, sí. La parte salarial hay que definir con un escenario a largo plazo y el tema de nuestras estructuras también debiéramos de seguir trabajando en ese sentido. Calidad en el servicio. Calidad ISO, así como dijo acá el ministro, eso es en todas las instituciones públicas. Cordialidad y calidez también. Gracias, ministro. Ministro de Martínez, por favor. Ya acá coincidiendo con Humberto, quiero señalar algo. El Horacio Cartes que conocíamos en campaña, como candidato, decía lo que acaba de señalar el doctor Humberto Peralta, lo público que sea público. Y es muy común y todos sabemos que los candidatos se adhieren a eslogans o dichos que conmueven o que son atractivos a la gente. Horacio Cartes llegó a ser presidente y fue quien dio el golpe decisivo para que el acceso a la información pública sea hoy una bandera de este gobierno. Mencionábamos que más allá de que el derecho esté de parte de las entidades binacionales, fue el presidente quien dijo, no señores, todo en público, sea cual fuere el derecho en juego, o sea, un derecho a favor de las binacionales. Y bueno, hemos pasado de la cultura del ocultismo, del funcionario público todopoderoso que podía hacer lo que quiera, a un concepto de servidor público. Bueno, ese me parece que es un avance demasiado importante que a la larga y que ya está teniendo efectos muy importantes en la calidad de vida de la gente. El gasto público que antes iba a planilleros, a caseros, a amantes, hoy tenemos que la SAS tiene un presupuesto muy importante y eso me parece que cada vez va a ser más notorio y hoy ya se está notando la diferencia. Gracias, ministro. El acceso a la información pública como acto de justicia. Así mismo. También en el Paraguay. Ministro, si quiere ya agregar algo más. Una última consulta que les quería hacer. Bueno, ¿qué significa para ustedes servir en una sola frase, si me pueden definir? ¿Yo muy bien? Sí, ministro. Una bendición porque somos pocos. Fuimos elegidos y hay 6.800.000 paraguayos. Entonces, tener la oportunidad de servir, de que mi hijo y ahora mi nieto me digan qué hiciste vos cuando fuiste ministro y poder contarle esa historia y ver, yo realmente siento que hemos avanzado. Ver que hemos avanzado también un gran orgullo, un gran agradecimiento al presidente, porque dentro de todo el que nos eligió es él. Gracias, ministro. Ministra. Servir con letras mayúsculas, con mucha pasión, con mucho amor. Así defino a los que trabajamos en turismo. Si no hay pasión, si no hay amor, no se ve esa calidez, la calidad y de última esa hospitalidad. El turismo hoy responde a la visibilidad de nuestro país a nivel internacional, pero también responde a los proyectos sociales. Bien, gracias, ministra. Ministro Héctor. Mira, es un privilegio. Yo voy en la línea que decía Gustavo. El presidente a mí no me conocía. Me dio un cargo, no quiero decir el más importante, porque cada cargo es muy importante, ¿verdad? Pero yo pagaría por ser ministro de la SAS. Y hoy, antes de venir acá, estamos pasando de la versión ISO 9001, versión 2008 a la 2015. Y estaba haciendo una revisión, no se incorporaron 20 personas nuevas a la SAS. Y la SAS tiene 5 procesos certificados, tiene MESIP 5 del año pasado y la Contraloría nos puso 499. Lamentablemente ese 01 no se llegó al 5. Y hay mucho esfuerzo. A la noche, a la madrugada, estamos hoy en 247 distritos. Solamente la SAS estaba en 82. Y estamos desde Bahía Negra hasta Cerrito, Alto Paraná, Itapúa. Gente muy comprometida, realmente con vocación de servicio. Entonces, yo también estoy agradecido al presidente por el espacio que nos da y también a la gente con quien trabajo. Y, de hecho, esta vivencia que tenemos renueva el compromiso personal y del gobierno de estar con la gente en sus lugares y contribuir a su mejora de calidad de vida. Bien, gracias, ministro. Ministro Eber Martínez, para ir cerrando, en una frase. Una oportunidad de servicio que para mí es muy valiosa porque no es el servicio en el viejo esquema donde se amañaban licitaciones, donde se direccionaban fondos públicos para el mal uso. Pero van a ser juzgados por la historia y van a quedar a la vista de todos y con los años se va a valorar lo que está haciendo este gobierno. Gracias, ministro Eber Martínez. Usted lo definió también hace instantes, ministro. Interés general por sobre el interés particular y en eso el presidente ha dado evidencias concretas de que este gobierno puso en primer lugar a la gente y eso es ser servidor público y servir al país.
en primer lugar. Y no como antes, aquella vieja práctica de que todavía algunos rememoran que históricamente se sirvieron del Estado. Gracias, ministro, gracias, ministros. Gracias por su tiempo y por su dedicación en este momento también de servir y de brindar información tan importante para la ciudadanía. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a ustedes también. De esta manera, cerrando justamente esta propuesta, este balance de lo que ha sido justamente este año largo de gestión del presidente de la República a través de la gestión de sus ministros. Esto ha sido 13 y 5, una propuesta televisiva de Paraguay TV. Nos vemos la próxima. Gracias.